Hola, muy buenas tardes. Este programa es Hagamos Historia, que fue el eslogan de cuando Obrador se lanzó a la campaña. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el programa de hoy hace un resumen muy conciso, por decirlo así, porque el programa duró 2 horas y aquí estamos presentando media hora con mis opiniones y las del señor presidente. Eh, Esta Radio Morena, la radio del movimiento en el sur de California, que se transmite por radiomorena.org, radiomorena.net. También en redes, el canal de YouTube José Luis González Capitán. Lo mismo en Facebook. Procedamos a presentar el programa y a escuchar al presidente. Hablando de sus prioridades. Y la número uno, como ya todos sabemos, es por el bien de todos, primero los pobres. Y luego viene también enseguida una reflexión que él hace sobre el rescate de la energía en México, de la petrolera, de la electricidad. Y bueno, ya que dé él sus razones de por qué también es un objetivo prioritario el rescate de la energía, seguiremos opinando. Por lo pronto, escuchemos las primeras palabras del recorte que hicimos, de la selección que hicimos de la mañanera del 16 de agosto próximo pasado. Salud, educación, todo lo que tiene que ver con el rescate al campo, con el apoyo a los productores, la atención a los pobres. Esa es una prioridad. La otra prioridad es el rescate de Pemex, del sector energético. Vamos a seguir invirtiendo en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, que son empresas fundamentales de la nación. Había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas. Ahora las vamos a apuntalar, a consolidar a las dos empresas. Es decir, se va a producir más petróleo, se va a extraer más petróleo, más gasolinas y se va a generar más electricidad. Nos llega gasolina cara. Ustedes pasan la línea aquí a Tijuana, van a ver cómo pululan las gasolineras extranjeras. Y también en el reporte que da cada lunes el presidente de las gasolineras, pues las más caras son las de la Chevron. ¿Cuáles otras hay por ahí? Ahorita se me escapan los nombres, pero todas las gasolineras, la inglesa también, las norteamericanas, son las que venden la gasolina más cara en todo el país. Obvio que sin soberanía alimentaria también, si tenemos que importar lo que comemos, pues a la hora que gusten levantan la cazuela y ahí para México. Para ejemplos más radicales y contundentes, le bajan el switch a la energía eléctrica de Venezuela y apagan Venezuela por varias semanas. Entonces, si no hay un cuidado de seguridad nacional con respecto a esos factores que son básicos, que son los que sustentan no solamente el pan y la miga, sino también lo que mueve los motores, lo que mueve las industrias. Entonces el proyecto de Dos Bocas va, y es un proyecto que va a producir bastante gasolina. Por ahí los pitufos en las competencias electorales decían que no, que la gasolina se acaba, el petróleo se acaba, que ya hay carros eléctricos. Que, bueno, es un futuro no tan inmediato, y si hay recursos no renovables que se van a acabar, pues hay que ir acabándolos de poco a poco y matizándolos y conservándolos para poder hacerlos que rindan más.
Por eso estamos de acuerdo con el presidente en que hay que invertir en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex, que eran cuevas de ladrones, que el gobierno tenía un sistema político para robar, no para apoyar a la gente, como ya ha quedado bastante obvio en las administraciones pasadas que han saqueado al país. Por eso mandó parar también el aeropuerto llamado, el que iban a hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, porque ahí era otro pozo de inmundicia, ¿no? Ahí ya estaban habiendo sobreprecios y ahí iban a potenciar los terrenos alrededores que habían comprado a precio de regalo, las gargantúas que ya habían pensado cómo hacer el negocio del siglo. Bien, vamos a seguir escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una economía abierta y nos volvimos dependientes. Compramos maíz, frijol, arroz, trigo, leche, carne de res, carne de cerdo, gasolinas. Eso que hicieron con el petróleo fue una barbaridad. Yo estoy esperando, la verdad, todavía las disculpas de intelectuales, de expertos, de comunicadores que se dedicaron a alentar esa política de desmantelamiento de la industria eléctrica, de la industria petrolera, la apuesta a que podíamos comprar todo en el extranjero, que para qué producíamos alimentos o para qué hacíamos una refinería o dos si podíamos comprar las gasolinas afuera. Imagínense lo grave de la situación de 800,000 barriles de gasolinas que consumimos, solo se produce un poco más de 200,000. Encontramos las refinerías produciendo el 30% de su capacidad, al 30% de su capacidad. Estamos ya en el 38%, pero de todas maneras estamos comprando alrededor de 500,000 barriles diarios de gasolinas, una dependencia completa. Entonces, pues hay que pensar en ser autosuficientes y también en actuar con prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza, defendiendo nuestra soberanía. Nosotros no vamos nunca a convertirnos o nunca vamos a aceptar ser colonia o protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país libre, un país independiente. En este asunto de los aranceles se logró, y creo que fue conveniente, un acuerdo y no sacrificamos principios. Si no se hubiese llegado a ese acuerdo, nosotros íbamos a responder igual, pero primero hagamos historia, pero para hacer historia también tenemos que recordar la historia pasada. Esta tragedia empezó a recrudecerse en 1988, cuando arrebataron con un megafraude el gobierno al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Después, en el 94, se firma y se empieza a echar a andar el Tratado de Libre Comercio. Y nos vendieron la idea, y se la compramos,
de que solamente así podíamos entrar al primer mundo, en medio de una competencia desleal, con corruptos en el gobierno y con gandallas de aquel lado de la frontera. Entonces, ¿qué tenemos? Que el campo lo echamos a perder, ya que ¿cómo íbamos a ser competitivos con los farmers de acá, que tienen seguros contra tormentas, que son subsidiados por el gobierno, que tienen riego por goteo o bastante agua entubada como para no tener problemas de que si llueve o no llueve? De ese depende el éxito del campo. En México así era. Y bueno, esa gente que ya no pudo sostenerse en el campo es la que emigró a las ciudades y de ahí al norte. Y por eso hay 36 millones de mexicanos de este lado. Algunos que nacieron acá ya, pero de padres mexicanos. Hagan de cuenta un país de 30 millones de habitantes en Sudamérica, Venezuela por ejemplo. Todo un país que se llama México está de este lado, en Estados Unidos. Entonces yo recuerdo que en 1994 yo daba clases de comercio internacional, por cierto, en la Universidad Autónoma de Baja California, y les ventilaba, les auguraba un futuro negro para el país en los términos en que se había firmado el Tratado de Libre Comercio. Y ahora este renovado está peor que el con el que inició el despojo de nuestro país. Entonces tenemos vientos en contra. Pero este timonel, sereno, pausado, está dando sus razones y está teniendo resultados, ahora todavía no muy vistos, pero más vale paso calmado que trote que canse, dice el dicho. Así es que esto del libre mercado es un cuento inglés, ¿no? No hay tal libre mercado, hay oligopolios, hay competencia desleal, hay guerra comercial como la que está ahora implementando el señor Trump contra los chinos, porque ya no puede competir con ellos, pues a la mala, ¿no? Entonces, escuchamos a Obrador y no nos cansamos de escucharlo y de meditar en lo que dice y de sustraer las cuestiones más importantes de lo que dice en las mañaneras nuestro presidente. La tarea nuestra de las redes sociales, a las que ya bendijo Obrador, benditas redes sociales, son acompañarlo para transmitir la verdad y la dinámica de un gobierno que llegó para quedarse por bastante tiempo. Sigamos escuchando a Andrés Manuel López Obrador. Hay que agregar que el próximo discurso que echa Obrador acá tiene que ver ante la pregunta reiterativa de los periodistas que hablan de cuándo se va a juzgar a los expresidentes. Otra vez la burra al trigo, como decía mi abuelo, ¿no? Ya se los he explicado y se los vuelvo a explicar. Vamos a ver qué dice ahora y al final de su participación opinaremos también nosotros. El pueblo en la consulta y luego las autoridades las que tienen que decidir si existe materia, si hay elementos. Ahora, lo mejor de todo es prevenir. Sí es importante castigar, pero lo mejor de todo es evitar que abusos de poder, actos de corrupción se cometan en el futuro. Por eso pienso que lo mejor es la condena al régimen. Porque no solo son los hombres, las mujeres, es un régimen, en este caso, una política diseñada para saquear, para robar.
un estilo, una forma de gobierno en donde no importaba el pueblo, en donde incluso en la mentalidad de muchos lo fundamental era lo material, no los principios, no los ideales, no la honestidad. El que llegaba a un cargo y no robaba era un tonto. Todo eso es lo que queremos cambiar y se puede, sin escándalos, sin circo, sin chivos expiatorios, sin estar tratando de ganar popularidad con esas medidas, ¿no? Lo mejor es que entre todos participemos para acabar con la corrupción en México. Eso va a ser... Sí, estamos de acuerdo con el presidente de que sería difícil, sobre todo al inicio de la cuarta transformación, ir por los gargantúas mayores, por los machuchones, los presidentes que han robado a diestra y siniestra el país. Álvaro Obregón decía que él era uno de los pocos presidentes que no robó tanto, porque solamente tenía una mano. En la revolución había perdido un brazo, entonces no robaba tanto. El caso es de que, bueno, él dice, si el pueblo lo manda, pues ya hay quien denuncie, y además el poder autónomo jurídico, o sea, el poder judicial procede, pues yo no me opongo, dice él. ¿Por qué está acertado él en decir, bueno, estos ladrones del pasado, pues se queden ahí con su fama y con su desprestigio, porque nos van a entretener en la cuarta transformación? ¿Cómo se puede juzgar a unos pillos de gran altura como estos que acaban de pasar por los sexenios pasados? Salinas, Calderón, Fox, Peña Nieto. Pues solamente que hubiera llegado al poder una revolución armada, en donde los poderes se hubieran instituido como poderes revolucionarios, que con la fuerza del derecho, de la razón y de las armas se pudiera meter presos a todos estos bellacos. Esto no se puede hacer ahora porque, al igual que Allende, el presidente de México tiene el gobierno, pero no necesariamente tiene el poder. El poder lo siguen teniendo los traficantes de droga, los corruptos, los traficantes de armas, los que tratan con blancas. Entonces eso no se resuelve de un plumazo. Por eso, bueno, hay que, de raíz, dice él, más bien delatar el sistema que acaba de pasar, el sistema de corrupción, e ir tomando a los presentes que cometan un acto de corrupción, tomarlos presos, porque ahora el delito de corrupción es un delito grave, cosa que no era en los sexenios pasados. Además, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice que solamente puede juzgarse a los presidentes por traición a la patria. Y claro, para mí, para ustedes, seguramente traicionar a la patria es robarle sus bienes, es descuidar la atención de seguridad de la gente, es endosar el país a las empresas transnacionales, pues es traición a la patria. Pero pues ahí entraría el debate. Y en ese debate se va el sexenio. Y aunque dice Obrador que no está 6 años, sino 12 años, porque trabaja doble, trabaja, 16 horas al día, él y su equipo, aunque también subraya que el equipo del Palacio Nacional es un elefante reumático y mañoso, etcétera, ¿no? Entonces, meterse a ese hoyo negro que es el juzgar a los expresidentes es todo un paquetazo. Además son los jefes de la mafia, pues, son los jefes de los carteles. Entonces imagínense, se desataría ahora sí que la tempestad contra un presidente que, como Madero, anda por la calle como Pedro por su casa, y que, bueno, no se cuida.
Entonces, más vale despacio, como decía hace un momento, que vamos deprisa. Y sí, parece que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil apresar a los alibabás. Y sí, algunos ladrones como Rosario Robles, imagínense lo que decía Obrador, que eso es agarrar de chivos expiatorios a algunas personas. Y no digo de chivos expiatorios porque sean inocentes, sino porque son los delincuentes menores, ¿verdad? Que empujan lo que roban para arriba también, obviamente. Nada que no pase por México lo desconoce el presidente de la República, obvio. A lo mejor sí Obrador, porque su secretaria de Gobernación pues no está atendiendo la vigilancia política, ¿no? Entonces puede estar armando un complot, un golpe de Estado y bueno, a lo mejor pasa desapercibido por la dirigencia nacional del gobierno de México, por no vigilar. Pero esas son reflexiones mías y yo en lo general apoyo lo que afirma el presidente, sobre todo en este punto tan candente, tan espinoso como es ir a apresar a los grandes corruptos y corruptores. Así es que seguimos reflexionando sobre este tópico. Si el pueblo lo demanda y tenemos realmente un ejército que responda y esa autonomía judicial de veras cumple con su deber, fíjense, todas estas expectativas que estoy diciendo para fin de poder arañar un poco a algunos de los presidentes pasados que han organizado toda un robo, ahora sí que en público de la gente. Pasaría algo así como lo que pasó con Calderón, que se metió contra los narcos con el ejército, sin plan, sin estrategia, ni siquiera comparando las armas de unos y otros, etcétera. Pues algo pasaría si Obrador se fuera contra los expresidentes, algo parecido, ¿no? De nuevo la inseguridad, los vegacidios, en fin, no es ninguna perita en dulce esto de la cuarta transformación, que es una revolución pacífica, y esas revoluciones pacíficas prosperan a veces no tan rápido como las que llegaron al poder con las armas, pero también con dirigentes que tenían armas, pero tenían cabeza y cerebro y tenían una teoría política y también teorizaban y ponían en práctica las ideas de la revolución. Bien, sigamos escuchando a Andrés Manuel. Extraordinario el que podamos decir cero corrupción, cero impunidad entre todos. Y vamos avanzando muy bien en ese sentido. Presidente, finalmente, un juez ayer ordena suspender indefinidamente la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Ya van varios amparos que se interponen por esta situación y bueno, parecería que la obra va a retrasarse y no se construirá en el 2022. Ya lo estamos viendo. La verdad es un sabotaje legal para que no se vaya a malinterpretar. Pero es increíble, más de 80 amparos. ¿Cuántos amparos se presentaron cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el lago de Texcoco el aeropuerto? ¿Mande? Le tocaba a Morena presentarlos en aquella época. Pero no procedía. O sea, no creo que hayan presentado amparos. No había ese ánimo. Ahora se puso de moda. Ya es como deporte nacional el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo. Yo espero que esto se resuelva pronto. Estamos pidiendo al Poder Judicial pues que de conformidad con la ley resuelva, porque son tácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra.
Entonces yo espero que esto se resuelva pronto y un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que le bajen. Bien, esto del aeropuerto, que se llamará, ya construido, Aeropuerto Felipe Ángeles, en honor del artillero de Villa, que ahora se denomina el aeropuerto de Santa Lucía. 80 amparos para poder parar esa obra. Imagínense, insisto, Obrador ya está tocando el violín, a ver cuándo la autoridad correspondiente saca de la pista esas piedras que se llaman amparos. Obrador ya tiene experiencia sobre construir en terreno amparado. Recordemos cuando trató de hacer un camino directo a un hospital, abriendo calle en forma recta para que las ambulancias lleguen más rápido. Y bueno, casi le cuesta el gobierno de la Ciudad de México. En este caso, tiene toda la fe y la confianza en que eso se va a destrabar, porque ese aeropuerto es el que ocupa ahorita el país para poder desahogar el aeropuerto Benito Juárez. Entonces, son de las cosas que cuando se tiene un gobierno, pero no el poder, pues se tiene que ir con mucha calma, a satisfacción de los obstructores del paso que se tiene que tomar en un país que está realmente en crisis. A ver qué sucede, espero que pronto se destrabe. Aquí estaremos también comentando más adelante cómo va lo del aeropuerto. Entonces lo que queremos es exaltar más que nada la relación de amistad y de lazos culturales. Hay algo que es muy importante. Ya son 36 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. 36 millones. Es una comunidad muy grande. Más del 10% de la población de Estados Unidos. Entonces, y la cultura mexicana no desaparece, es muy fuerte. Cuando hablo de 36 millones, estoy hablando de quienes son hijos de mexicanos y de los que nacieron en México. Pero los hijos de mexicanos, los estadounidenses, que son hijos de mexicanos, siguen manteniendo la cultura de sus padres, de sus abuelos. Entonces, tenemos que mantener esa relación, cuidar mucho esa relación. Y hasta ahora no hemos tenido problemas mayores en la relación política. Este tema, que es grave, muy grave, lo de El Paso, por eso lo vamos a tratar de manera especial. Sobre las relaciones con Estados Unidos, la amenaza de aumentar los aranceles si no detenían la inmigración, que ya le bajaron, no sé si en un 30-35%, deteniendo y me imagino regresando a sus países, a los que pisan tierra mexicana. Y bueno, por eso no subieron aranceles. Es una negociación. Además, un país tiene que tener cierto control de sus fronteras, si no, pues imagínense, aunque nos pese decirlo, quisiéramos que todo el mundo estuviera en México,
era un país libre y un país seguro, pero ni es un país tan libre ni mucho menos seguro. Entonces se hace bien en no cerrar las fronteras, no tratar mal a los inmigrantes, pero tampoco que se vengan todos, toda Honduras hacia acá, pues donde cabe, ¿no? O si cabe, cómo los protegemos y cómo los alimentamos, dónde está el trabajo que les vamos a dar, etcétera. Entonces por ahí va la tirada. Lo de Texas, bueno, ahí fue una papa caliente, o sea, se manifestó la podredumbre del discurso de Trump a través de uno de sus seguidores que dejó escrito que había recorrido 10 horas hasta llegar al Paso, Texas, para matar a mexicanos, así de plano, ¿no? Entonces, pues no podemos estar peleándonos con el matón del barrio. Para que haya pleitos se ocupan dos, y Obrador prefiere estar tranquilo y no hacer una oratoria beligerante, que es lo que quieren los poderosos, ¿no? Que se les enfrente a uno para darles el sofocón. Y Obrador está obrando bien, está actuando bien con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Y además estamos metidos ahí en ese juicio, ¿no? Vamos a ver cuál es el fondo de todo eso y vamos a explicitarlo y a publicarlo. O sea, si la cosa no es de un loco que fue a matar gente, es de un cuate ideologizado por el discurso de Trump, que viene ahora sí que a saciar de sed, de sangre, su espíritu enano y antihumanista. Se está haciendo con muy poca oposición, casi nada. Por eso es muy importante lo de las redes, las benditas redes sociales. Aunque inventen cosas y demás, se aclara, no hay problema, porque ya hay muchas fuentes de información, muchas, no habían tantas anteriormente, y solo los medios convencionales, y eran intocables, no se podía tocar a los intocables, todavía se resienten cuando uno dice algo, ¿no? Porque estaban acostumbrados a que nadie les replicara. ¿Se acuerdan lo que eran las réplicas? Un pedacito ahí en el periódico para la réplica. Y eso no todos tenían. Entonces se mandaba la carta, si querían la publicaban. Y cuando la publicaban una semana, 10 días después. Incluso ahí mismo estaba la réplica, venía otra acusación, otro ataque. Ahora no, yo estoy muy contento con lo que está pasando. El otro día, y ahora lo vuelvo a hacer, un aplauso para los opositores, para los adversarios. Se han portado muy bien. No ha habido problema. Pues no han llamado a la violencia, por ejemplo, ¿sí? Calumnian, pero no tanto. ¿Para usted es más fácil gobernar con esta oposición irresponsable o con una oposición seria, presidente? A mí me gustaría saber su opinión sobre ese tema. Es que es muy difícil eso. Además, estamos en un tiempo de reacomodos. Esto se tiene que ir dando poco a poco. No hay receta.
sea, no está fácil. Porque estamos en el terreno de lo inédito. ¿Cómo era antes? Pues desde los tiempos de mayor control en los medios era el boletín. Por ejemplo, los cuestionamientos a nosotros que estábamos en la oposición eran prácticamente los mismos en los distintos periódicos. O sea, se puede probar el mismo texto. Se difundía en todos los medios. Eso ya no existe, es distinto. O la consigna, ¿no?, de los periódicos sobre algún tema, algún personaje. Imagínense ahora, no es nada, aplauso, nada, que la longaniza y que los zapatos, no pasa nada, que vamos a cerrar las escuelas privadas, no, nada, absolutamente. Ahora es distinto, hay una actitud muy respetuosa, diferente. Hay quienes. Ahora, cuando lo de la longaniza, se fueron de bruces muchos, ¿no? Porque son dos cosas las que pasan cuando nos cuestionan. Una, que no creen que seamos distintos. O sea, eso los… No, es igual. Porque acuérdense de la campaña aquella del conservadurismo, todos son iguales. Meter a todos en el mismo costal. Por eso tuve que decir, soy peje pero no lagarto. Porque era igualar a todos. Eso fue una campaña. Sí, ya. Era una campaña en ese sentido del conservadurismo, bien dirigida. Ese es un asunto, ¿no? Es decir, es igual, son iguales. No somos iguales. Es eso. Y lo otro es la carga ideológica. Entonces, el coraje. Entonces, eso obnubila, lleva a que se pierda objetividad. Entonces, ¿ven lo de la longaniza? Ah, claro, pícale también, la longaniza. Y se equivocan, pero es por las dos cosas, entre otras cuestiones. Bueno, les muestro el papelito. Ya es tarde, es que tengo que ir.
Vamos a Huautla. Gracias, presidente. Vamos por carretera, son 5 horas. Nos vemos. Adiós, adiós. Bien, hemos llegado al final de este capítulo de Hagamos Historia, que es el capítulo número 3. Por cierto, esta frase que dice acá arriba, de que a la realidad no hay que interpretarla solamente, sino hay que transformarla, es la tesis onceava de Feuerbach, un escritor del siglo XIX. Bien, algún día hablaremos sobre Feuerbach acá. Esto ha sido lo que pretendió ser algo de 30 minutos y se fue a 40 y tantos. Bueno, es que es denso, Obrador, y las opiniones mías, bueno, tal vez puedan ser muy simples y sencillas, pero estamos adentrándonos, ¿no?, al proceso de la Cuarta Transformación, y vamos a ir descifrando cada uno de los pasos y vamos a agregar también nuestras ideas y vamos a darle para adelante de donde quiera que estemos. La trinchera mexicana está donde hay un corazón mexicano. Así es que nos vemos en la próxima edición de Hagamos Historia. Yo soy José Luis González y esta es la radio video radiomorena.org, radiomorena.net, en las redes Facebook y YouTube como José Luis González Capitán. Estaremos en los programas en vivo en esas 3 partes, en la radio y en las redes, los miércoles a las 7, los jueves a las 9 de la mañana, 9:30, para ser exactos, y también los sábados a las 9:30, para que nos escuchen en varios programas que tenemos en vivo. No decimos adiós, sino hasta siempre.